No sé si alguna vez has sentido que te arrancan años de tu vida delante de todos, y encima te obligan a aplaudir. Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Trabajé durante 18 meses en un proyecto que podía cambiar por completo el rumbo de nuestra empresa. 18 meses llegando antes que nadie, saliendo después de todos, cancelando vacaciones, ignorando fines de semana y soportando la presión constante de mi jefe. Y al final, cuando llegó el día de la presentación, mi jefe subió al escenario, sonrió frente a toda la compañía y dijo: «Quiero felicitar a mi hijo por esta increíble innovación». Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que había escuchado mal. Pero no. En la pantalla apareció el nombre de su hijo. No el mío. El suyo. Toda mi investigación, todo mi código, todas las pruebas, todos los errores que corregí durante noches enteras sin dormir, ahora eran oficialmente el brillante trabajo de su hijo. Y lo peor fue que el chico ni siquiera trabajaba en mi departamento. Ni siquiera. Tenía 24 años. Llevaba menos de 6 meses en la empresa y apenas sabía cómo funcionaba el sistema que yo había construido. Mientras todos aplaudían, él sonreía como si realmente hubiera creado algo. Yo estaba sentado en la tercera fila, mirándolo, sin poder creer lo que veía. Después de la presentación, varios compañeros se acercaron a felicitarlo. Yo seguía inmóvil. Entonces ocurrió algo que terminó de destruirme. El hijo de mi jefe se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro. Y dijo: «Gracias por ayudarme con algunos detalles técnicos. No habría podido terminarlo sin ti». Algunos detalles técnicos. Eso dijo. Algunos. Sentí tanta rabia que me costó respirar. Pero sabía que si explotaba ahí mismo, delante de todos, mi carrera se acababa. Así que sonreí. Le di la mano. Y fingí que no pasaba nada. Esa misma noche no pude dormir. Abrí mi portátil. Entré en los archivos del proyecto. Y empecé a revisar todo. Cada correo. Cada mensaje. Cada versión. Porque había algo que no cuadraba. Mi jefe era corrupto. De eso ya no tenía dudas. Pero cuando encontré un correo enviado 2 semanas antes de la presentación, entendí que aquello era mucho peor de lo que imaginaba. Muchísimo peor. Porque no solo me habían robado el proyecto. Estaban preparando algo que podía destruirme por completo. Abrí aquel correo una y otra vez. Al principio pensé que era una simple conversación interna. Algo relacionado con la presentación. Pero cuanto más leía, más frío me quedaba. El mensaje había sido enviado por mi jefe a varios directivos de la empresa. Entre ellos estaba el director financiero. También el responsable de recursos humanos. El asunto decía: Plan de transición para el nuevo liderazgo técnico. No entendía nada. Empecé a leer. Mi jefe explicaba que su hijo asumiría oficialmente el control del proyecto durante los siguientes meses. Hasta ahí ya era una locura. Pero después llegó la parte que me dejó paralizado. Según ese correo, yo había solicitado abandonar el proyecto por problemas de rendimiento. Decían que había cometido errores graves durante el desarrollo. Decían que mis decisiones técnicas habían puesto en riesgo miles de dólares. Decían que la empresa había tenido que intervenir para corregir mis fallos. Y por eso el hijo de mi jefe había tenido que asumir la responsabilidad. Todo era mentira. Absolutamente todo. Sentí que me faltaba el aire. Porque no solo me estaban robando el mérito. Estaban construyendo una historia completa para convertirme en el culpable. En el incompetente. En el problema. Y si esa versión se hacía oficial, mi carrera quedaría destruida. Seguí revisando documentos. Encontré más correos. Más reuniones programadas. Más informes internos. Todo apuntaba a lo mismo. Durante meses habían preparado el terreno para que el ascenso del hijo de mi jefe pareciera legítimo. Yo era simplemente el sacrificio necesario. Lo peor era que mucha gente empezaba a creérselo. Al día siguiente fui a la oficina como si nada hubiera pasado. Quería observar. Escuchar.
Entender hasta dónde llegaba la mentira. Apenas entré en el edificio noté algo raro. Varias personas dejaron de hablar cuando pasé cerca. Algunos evitaban mirarme. Otros me saludaban de forma extraña. Como si sintieran lástima por mí. Durante el almuerzo escuché accidentalmente una conversación. Dos compañeros hablaban en voz baja. Uno de ellos dijo: escuché que casi pierde el proyecto por varios errores. El otro respondió: sí. Menos mal que el hijo del jefe lo arregló a tiempo. Sentí una mezcla de rabia y desesperación. La mentira ya estaba funcionando. Y apenas había comenzado. Esa tarde decidí enfrentar a mi jefe. Entré en su despacho. Cerré la puerta. Dejé una copia impresa del correo encima de su escritorio. Su cara cambió de inmediato. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Después levantó la vista y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era la sonrisa de alguien que ya se siente ganador. Me preguntó dónde había conseguido aquello. Le respondí que eso no importaba. Que quería una explicación. Que quería saber por qué estaba destruyendo mi reputación. Entonces se inclinó hacia atrás en la silla y cruzó los brazos. Jamás olvidaré sus siguientes palabras. Porque nadie va a creer tu versión. Así de simple. Así de tranquilo. Como si estuviera hablando del clima. Me dijo que llevaba 20 años construyendo relaciones dentro de la empresa. Que los directivos confiaban en él. Que su hijo representaba el futuro. Y que yo era solamente un empleado más. Después añadió algo todavía peor. Deberías estar agradecido por seguir teniendo trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Me levanté dispuesto a marcharme. Pero antes de salir me lanzó una última amenaza. Si intentas crear problemas, puedo asegurarme de que no vuelvas a trabajar en esta industria. Aquella noche entendí algo importante. Ya no podía ganar jugando según sus reglas. Ellos tenían el poder. Tenían los contactos. Tenían la narrativa. Pero yo tenía algo que todavía no sabían. Mientras desarrollaba el proyecto, había documentado absolutamente todo. Cada cambio. Cada decisión. Cada reunión. Cada línea importante de código. Siempre había sido extremadamente meticuloso. Una costumbre que ahora podía convertirse en mi salvación. Pasé todo el fin de semana revisando archivos antiguos. Carpetas olvidadas. Copias de seguridad. Registros automáticos. Y entonces encontré algo que hizo que se me acelerara el corazón. Una carpeta privada. Protegida por contraseña. Una carpeta que había olvidado por completo. Dentro había decenas de grabaciones de reuniones virtuales. Grabaciones que conservaba para consultar detalles técnicos. Empecé a revisarlas. Y en una de ellas apareció algo increíble. Mi jefe, su hijo, y varios meses antes de la presentación. Estaban hablando del proyecto. El hijo de mi jefe hizo una pregunta básica sobre el sistema. Una pregunta tan elemental que cualquier persona involucrada habría sabido responderla. No entendía ni los fundamentos del proyecto. Nada. Y entonces mi jefe dijo algo que cambió todo. Algo que jamás debió quedar grabado. Algo que podía destruirlos a ambos si llegaba a las personas correctas. Reproduje aquella grabación al menos 10 veces. Necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando cosas. El vídeo comenzaba como cualquier reunión normal. Mi jefe hablaba sobre fechas de entrega. Presupuestos. Objetivos para el trimestre. Nada fuera de lo común. Pero entonces su hijo hizo una pregunta. Una pregunta ridícula. Preguntó cuál era la diferencia entre dos componentes básicos del sistema. Algo que cualquiera que hubiera participado en el desarrollo conocía perfectamente. Hubo unos segundos de silencio. Después mi jefe soltó una pequeña risa. Y dijo: no te preocupes por entender todo eso. Para cuando lancemos el proyecto, nadie va a preguntar quién lo construyó realmente. Sentí un escalofrío. Pero lo siguiente fue aún peor. Su hijo respondió:
¿Y qué pasa con él? Mi jefe contestó sin dudar. Cuando todo esto termine, ya no será un problema. La grabación acababa pocos minutos después. No era una prueba definitiva. Pero sí era una grieta enorme en la historia que habían construido. Sin embargo, mientras seguía revisando archivos encontré algo mucho más valioso. Otra reunión. Más antigua. En ella aparecía el director financiero. Durante la conversación discutían los costes del proyecto. Mi jefe insistía en reducir ciertos controles internos. El director financiero parecía incómodo. Incluso llegó a preguntar si aquello era legal. Mi jefe respondió que nadie revisaría esos detalles. Y entonces mencionó algo que me dejó completamente confundido. Habló de unos contratos externos. Contratos que nunca habían formado parte del proyecto. Empecé a investigar. Durante varios días me dediqué a seguir aquel rastro. Cada documento me llevaba a otro. Cada correo me abría una nueva puerta. Poco a poco empecé a entender el verdadero motivo de todo aquello. El robo de mi proyecto no era el objetivo principal. Era solamente una pieza dentro de algo mucho más grande. Descubrí que la empresa había estado pagando cantidades enormes de dinero a una consultora externa. Una consultora que supuestamente ayudaba en el desarrollo tecnológico. Pero jamás había visto trabajar a nadie de esa empresa. Ni una sola vez. Revisé los nombres de los responsables. Y entonces encontré algo increíble. El propietario de la consultora era un viejo amigo de mi jefe. Habían estudiado juntos años atrás. Las transferencias llevaban meses realizándose. Miles. Decenas de miles. Luego cientos de miles de dólares. Nadie parecía cuestionarlo. Todo estaba firmado. Todo parecía legal. Pero había algo extraño. La mayoría de los informes entregados por esa consultora eran copias de documentación que yo mismo había producido. Literalmente estaban cobrando fortunas por reutilizar mi trabajo. Ahí comprendí la situación. Mi jefe necesitaba que el proyecto pareciera obra de su hijo para justificar toda la estructura que había montado alrededor. Si alguien investigaba. Si alguien preguntaba quién había creado realmente la tecnología. Todo el esquema podía derrumbarse. Yo era una amenaza. Y por eso estaban intentando desacreditarme antes de que pudiera hablar. Durante las semanas siguientes actué con mucho cuidado. No comenté nada con nadie. No enfrenté a nadie. No hice movimientos bruscos. Simplemente observé. Y cuanto más observaba, más cosas encontraba. Un martes por la tarde recibí un mensaje inesperado. Era Laura. Una compañera del departamento financiero. Nunca habíamos sido amigos cercanos. Apenas hablábamos fuera del trabajo. Su mensaje decía solo 4 palabras. Necesitamos hablar urgente. Mi corazón empezó a acelerarse. Le pregunté qué ocurría. Me respondió que no podía explicarlo por chat. Quedamos en una cafetería lejos de la oficina. Cuando llegó parecía nerviosa. Miraba constantemente hacia la puerta. Como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Se sentó frente a mí y fue directa al asunto. Me preguntó si estaba investigando a mi jefe. No respondí. Ella entendió mi silencio. Entonces sacó una memoria USB de su bolso y la colocó sobre la mesa. Lo que dijo después me dejó helado. No eres el único al que intentaron destruir. Durante los siguientes minutos me contó una historia increíble. Resultaba que 2 años antes había existido otro empleado. Un ingeniero senior. Extremadamente talentoso. Según la versión oficial había renunciado para aceptar una mejor oferta laboral. Pero eso era mentira. En realidad había descubierto irregularidades financieras muy parecidas a las que yo estaba encontrando. Había intentado denunciar la situación. Y poco después fue despedido. Su reputación quedó arruinada dentro de la industria. Nadie volvió a contratarlo. Laura me mostró varios documentos almacenados en aquella memoria USB. Eran informes internos. Conversaciones. Registros de auditorías incompletas.
Material que nunca debería haber desaparecido. Alguien había intentado borrarlo. Pero ella había conservado copias. Mientras revisaba aquellos archivos apareció un nombre que no esperaba ver. El del hijo de mi jefe. Pensé que simplemente era un beneficiario de todo aquello. Un niño mimado aprovechándose de los contactos de su padre. Pero los documentos mostraban algo diferente. Su firma aparecía en múltiples autorizaciones. Participaba en decisiones financieras importantes. Y algunas transferencias sospechosas habían sido aprobadas directamente por él. Aquello cambiaba todo. Porque significaba que no era una víctima manipulada. Era parte del plan. Salí de aquella cafetería con más información de la que jamás había imaginado obtener. Pero también con un problema enorme. Ahora tenía pruebas suficientes para hacer mucho daño. Y si yo podía encontrarlas, ellos también podían descubrir que las tenía. Durante los días siguientes empecé a notar cosas extrañas. Mi ordenador del trabajo fue revisado sin aviso. Mi acceso a ciertos sistemas fue limitado. Recursos Humanos solicitó varias reuniones inesperadas. Incluso vi al hijo de mi jefe observándome desde el otro extremo de la oficina en más de una ocasión. Algo estaba pasando. Algo había cambiado. Y entonces ocurrió lo que más temía. Un viernes por la mañana recibí una invitación obligatoria para una reunión con Recursos Humanos. Sin explicación. Sin detalles. Solo una hora y una sala. En cuanto vi el mensaje entendí que habían dado el siguiente paso. Pero todavía no sabía que aquella reunión estaba diseñada para acabar conmigo definitivamente. Y que dentro de esa sala me esperaba una acusación tan absurda como peligrosa. Llegué a la reunión con Recursos Humanos 5 minutos antes. No quería darles ninguna excusa. Ningún motivo para decir que era poco profesional. Cuando entré en la sala vi inmediatamente que aquello no era una reunión normal. Estaban la directora de Recursos Humanos. Un abogado externo que nunca había visto. Mi jefe. Y su hijo. En cuanto cerré la puerta entendí que todo estaba preparado. Habían ensayado aquello. Habían organizado cada detalle. La directora me pidió que tomara asiento. Después deslizó una carpeta hacia mí. La abrí. Y sentí que la sangre desaparecía de mi cara. Me estaban acusando de haber robado información confidencial de la empresa. Según ellos, había descargado documentos internos sin autorización. También afirmaban que había intentado copiar parte del proyecto para usarlo fuera de la compañía. Era absurdo. Ridículo. Pero comprendí el plan al instante. No querían despedirme simplemente. Querían convertirme en un delincuente. Querían destruir cualquier posibilidad de que pudiera defenderme después. Mi jefe permanecía sentado en silencio. Con aquella expresión falsa de preocupación. Como si lamentara profundamente lo que estaba ocurriendo. El abogado explicó que habían detectado actividad sospechosa en mi cuenta corporativa. Mostraron registros. Horarios. Accesos. Todo parecía muy convincente. Para cualquiera que no conociera la verdad. Pero yo sí la conocía. Porque varios de los archivos que mencionaban jamás habían pasado por mi ordenador. Entonces entendí algo. Habían fabricado pruebas. La directora de Recursos Humanos me preguntó si quería responder a las acusaciones. Miré uno por uno a todos los presentes. Después cerré la carpeta. Y dije algo que cambió completamente el ambiente de la sala. Antes de responder, me gustaría saber si esta reunión está siendo grabada. Nadie esperaba aquella pregunta. Vi cómo el hijo de mi jefe se tensaba. El abogado respondió que sí. Que todo estaba siendo registrado oficialmente. Sonreí por primera vez en semanas. Y les dije que eso me parecía perfecto. Entonces saqué mi teléfono. Lo coloqué sobre la mesa. Y reproduje el fragmento de la grabación donde mi jefe decía que nadie preguntaría quién había construido realmente el proyecto. El silencio fue instantáneo. Nadie habló. Nadie se movió. Mi jefe perdió el color del rostro. Su hijo bajó la mirada.
La directora de Recursos Humanos parecía completamente confundida. El abogado fue el primero en reaccionar. Me preguntó dónde había obtenido aquella grabación. Respondí que provenía de una reunión interna relacionada con el proyecto. Y que tenía muchas más. Muchísimas más. Después añadí algo que no era del todo cierto. Les dije que varias copias ya estaban almacenadas fuera de la empresa. Quería que creyeran que era imposible detenerme. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. Finalmente el abogado pidió suspender la reunión. Todos salieron excepto yo. Permanecí sentado observando la mesa vacía. Sabía que aquello no había terminado. Ni de cerca. De hecho, acababa de empezar. Esa misma tarde comenzaron a suceder cosas extrañas. Varias personas importantes de la empresa intentaron contactarme. Directores que jamás me habían dirigido la palabra. Gerentes que ni siquiera conocía personalmente. Todos parecían interesados de repente en escuchar mi versión de los hechos. La presión sobre mi jefe estaba creciendo. Pero también crecía el peligro para mí. Porque cuanto más daño pudiera causarles, más motivos tenían para intentar detenerme. Aquella noche recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté. Durante unos segundos nadie habló. Luego escuché una voz masculina. ¿Tranquila? Fría. Demasiado tranquila. El hombre dijo que estaba cometiendo un error. Que algunas personas tenían mucho que perder. Y que sería inteligente aceptar una compensación económica y marcharme discretamente. Le pregunté quién era. Colgó sin responder. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. No me asustó la amenaza. Lo que me asustó fue otra cosa. Significaba que alguien fuera de la empresa ya estaba involucrado. Al día siguiente decidí reunirme otra vez con Laura. Necesitaba contarle lo ocurrido. Cuando le mostré el número desde el que me habían llamado, su expresión cambió inmediatamente. Parecía haber visto un fantasma. Le pregunté qué sucedía. Tardó varios segundos en responder. Finalmente me dijo que conocía ese número. O al menos parte de él. Había aparecido en documentos financieros antiguos. Documentos relacionados con pagos que nunca lograron justificar. Sentí un nudo en el estómago. Porque aquello significaba que el asunto iba mucho más allá de un jefe corrupto favoreciendo a su hijo. Estábamos mirando algo mucho más grande. Más oscuro. Más peligroso. Esa tarde revisamos juntos cientos de archivos. Facturas. Contratos. Transferencias. Correos electrónicos. Y entonces encontramos una coincidencia imposible de ignorar. Cada vez que aparecía aquel número, también aparecía el nombre de una empresa específica. Una empresa que oficialmente prestaba servicios tecnológicos. Pero que en realidad parecía funcionar como una caja negra para mover dinero. Cuanto más investigábamos, más patrones aparecían. Más inconsistencias. Más nombres repetidos. Era como tirar de un hilo que no terminaba nunca. Cerca de la medianoche encontré algo escondido dentro de un antiguo informe financiero. Un documento pequeño. Apenas unas páginas. Pero suficiente para cambiarlo todo. Porque contenía una lista de beneficiarios. Personas que habían recibido dinero indirectamente durante años. Empecé a leer los nombres. Algunos eran desconocidos. Otros pertenecían a directivos de la empresa. Pero entonces llegué al último nombre de la lista. Y sentí que el corazón se detenía. Porque no era el nombre de mi jefe. No era el de su hijo. Era el nombre del director general de toda la compañía. El hombre que estaba por encima de todos. El hombre que supuestamente no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. En ese momento comprendí algo aterrador. Había estado apuntando al objetivo equivocado todo este tiempo. Mi jefe no era la cima de la pirámide. Era solamente una pieza más. Y si el director general estaba involucrado, significaba que la red de corrupción era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Pero aún no sabía lo peor. Porque menos de una hora después de descubrir aquel documento, alguien intentó entrar por la fuerza en mi apartamento.
El golpe contra la puerta sonó tan fuerte que pensé que la habían derribado. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba revisando documentos cuando escuché el primer impacto. Luego otro. Y otro más. Me levanté de un salto. Apagué inmediatamente la luz del salón. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. Me acerqué en silencio hasta la mirilla. No vi a nadie. Pero eso fue precisamente lo que me asustó. Porque quien estuviera allí sabía perfectamente cómo evitar ser visto. Permanecí inmóvil durante varios minutos. Después escuché pasos alejándose por la escalera. No abrí la puerta. Ni siquiera me acerqué. Esperé hasta el amanecer. Cuando finalmente salí encontré algo extraño. No habían intentado forzar la cerradura. No habían roto nada. Pero había un sobre blanco en el suelo. Sin nombre. Sin dirección. Sin ninguna marca. Lo abrí con cuidado. Dentro solo había una hoja. Una única frase impresa en letras negras. Todavía estás a tiempo de parar. Me quedé observando aquella hoja durante varios segundos. No sentí miedo. Sentí rabia. Porque aquello confirmaba algo importante. Estaban nerviosos. Muy nerviosos. Si todo estuviera bajo control para ellos, no necesitarían amenazas. No necesitarían intimidarme. No necesitarían aparecer frente a mi apartamento en plena madrugada. Esa misma mañana llamé a Laura. Le conté todo. Ella guardó silencio unos segundos. Después me hizo una pregunta inesperada. Me preguntó si alguna vez había escuchado hablar de una auditoría cancelada 3 años antes. Le respondí que no. Entonces me contó algo que me dejó completamente sorprendido. Según ella, una firma externa había comenzado a investigar ciertas irregularidades financieras dentro de la empresa. Habían trabajado durante semanas. Incluso entrevistaron a varios empleados. Pero de repente desaparecieron. La auditoría fue cancelada. Los informes nunca se publicaron. Y nadie volvió a hablar del asunto. En aquel momento no le di demasiada importancia. Había demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pero Laura insistió. Decía que aquella auditoría podía ser la clave de todo. Pasamos varios días intentando localizar cualquier referencia a ese proceso. No fue fácil. Alguien había limpiado casi todos los registros. Era como si nunca hubiera existido. Pero finalmente encontramos un nombre. El auditor principal. Un hombre llamado Marcos. Busqué información sobre él. Descubrí que había abandonado el sector privado poco después de aquella investigación. Ahora trabajaba de forma independiente. Conseguí un correo electrónico. No esperaba respuesta. Pero para mi sorpresa respondió esa misma noche. Su mensaje era extremadamente corto. No hables de esto por correo. Podemos reunirnos. 2 días después nos encontramos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Marcos llegó puntual. Era un hombre de unos 50 años. Muy serio. Muy observador. Apenas nos sentamos me hizo una pregunta directa. Quería saber cuánto había descubierto. Cuando terminé de explicarle todo, permaneció en silencio durante casi un minuto. Luego dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Estás viendo la superficie. Aquellas palabras me dejaron helado. Marcos comenzó a explicar lo que había encontrado durante la auditoría años atrás. Según él, el dinero desviado no se limitaba a contratos falsos. Existían empresas fantasma. Facturas infladas. Proyectos inexistentes. Bonificaciones ocultas. Y una red completa diseñada para mover dinero sin levantar sospechas. Lo más inquietante era que muchos de los involucrados ocupaban posiciones muy altas dentro de la organización. Algunos incluso formaban parte de la junta directiva. Le pregunté por qué había desaparecido la auditoría. Su respuesta fue sencilla. Porque alguien muy poderoso la detuvo. Entonces sacó una carpeta que había llevado consigo. La abrió lentamente. Y comenzó a mostrar documentos.
Algunos nombres me resultaban familiares. Otros no. Pero cuando llegamos a las últimas páginas sentí un auténtico golpe en el estómago. Había una fotografía. Una fotografía tomada durante una cena privada varios años antes. En ella aparecían el director general, mi jefe, el hijo de mi jefe, y varias personas más. Al principio no entendí qué tenía de especial. Hasta que Marcos señaló a uno de los hombres sentados al fondo. Era el propietario de la consultora que recibía los pagos sospechosos. El mismo nombre que llevaba semanas apareciendo en nuestra investigación. Todos estaban conectados. Todos. No era una cadena de corrupción improvisada. Era una estructura organizada desde hacía años. Salí de aquella reunión con una mezcla de satisfacción y terror. Satisfacción porque por fin empezaba a entender la magnitud real del problema. Terror porque ahora comprendía contra quién me enfrentaba. Esa noche tomé una decisión. Ya no podía seguir acumulando pruebas por mi cuenta. Era demasiado peligroso. Empecé a preparar copias de todo. Documentos. Grabaciones. Correos. Informes. Los distribuí en distintos lugares. Algunos físicos. Otros digitales. Si intentaban hacerme desaparecer profesionalmente, o algo peor, la información seguiría existiendo. 3 días después ocurrió algo completamente inesperado. Mi jefe pidió hablar conmigo en privado. Aquello me sorprendió. Durante semanas había evitado cualquier conversación directa. Ahora parecía desesperado. Acepté reunirme con él. Nos vimos en una sala de reuniones vacía. Apenas cerró la puerta noté que algo había cambiado. Ya no parecía arrogante. Ya no parecía seguro de sí mismo. Parecía preocupado. Muy preocupado. Se sentó frente a mí. Respiró profundamente. Y dijo algo que jamás habría imaginado escuchar. Creo que los dos hemos cometido errores. Casi me reí. Después de todo lo que había hecho. Después de intentar destruir mi carrera. Después de robar mi trabajo. Ahora quería hablar de errores compartidos. Pero decidí escuchar. Mi jefe continuó hablando. Dijo que la situación se había salido de control. Dijo que había personas tomando decisiones por encima de él. Personas a las que ni siquiera podía enfrentarse. Y entonces mencionó algo que cambió por completo mi forma de ver la historia. Me confesó que el verdadero arquitecto de todo el esquema no era el director general. Había alguien más. Alguien que nunca aparecía en documentos oficiales. Alguien cuyo nombre jamás figuraba en correos electrónicos. Alguien que movía los hilos desde las sombras. Pensé que estaba mintiendo. Intentando ganar tiempo. Intentando salvarse. Pero entonces sacó una pequeña libreta de su maletín. La colocó sobre la mesa. Y me dijo que si leía lo que había dentro entendería por qué incluso él tenía miedo. Abrí la libreta. Miré la primera página. Y en cuanto vi el nombre escrito allí comprendí que la historia estaba a punto de volverse mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. La primera palabra de aquella libreta era suficiente para romper cualquier idea que todavía me quedara de control. No era un nombre de mi jefe. No era el del director general. Era un nombre que yo no esperaba ver jamás en este contexto. Un nombre que pertenecía a alguien que oficialmente no tenía poder dentro de la empresa, pero que en la práctica lo tenía todo. Era el fundador retirado. El hombre que había creado la compañía décadas atrás y que, según todos los registros públicos, ya no tenía ningún tipo de participación. Sentí un vacío en el estómago porque todo encajaba demasiado bien. Demasiado perfecto. Mi jefe me miraba en silencio, esperando mi reacción, como si esa revelación le hubiera quitado un peso de encima. Me dijo que él no dirigía nada. Que llevaba años recibiendo órdenes indirectas. Que cada movimiento importante pasaba por esa persona antes de ejecutarse. Que el proyecto, mi proyecto, no había sido robado por ambición familiar solamente, sino porque alguien más arriba necesitaba control absoluto sobre la tecnología que yo había desarrollado. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Su respuesta fue simple y cobarde al mismo tiempo.
Porque ya no podía protegerse a sí mismo. Y porque alguien había empezado a sospechar de todos. Salí de aquella sala con la sensación de que el suelo no era estable. Todo lo que había descubierto hasta ese momento era solo la capa visible de algo mucho más grande. Aquella noche no dormí. Revisé todo otra vez. Grabaciones. Documentos. Mensajes. Y empecé a ver un patrón que antes había ignorado. Todas las decisiones importantes coincidían con un mismo calendario oculto. Fechas específicas. Reuniones privadas. Movimientos de dinero sincronizados con cambios en el proyecto. Era como si alguien hubiera estado construyendo una estructura paralela desde el inicio. Laura me llamó de madrugada. Su voz sonaba tensa. Me dijo que habían detectado actividad en sus cuentas. Que alguien estaba rastreando sus accesos internos. Que ya no era solo yo el objetivo. Ahora también ella estaba en riesgo. Marcos, el auditor, también había desaparecido de los contactos. No respondía. No contestaba. Simplemente había dejado de estar disponible. Fue entonces cuando entendí que nos estaban cerrando el círculo. Ya no era una guerra de reputaciones. Era una limpieza silenciosa. Decidí actuar antes de que fuera tarde. Utilicé todas las copias que había guardado. Las subí a servidores externos. Las envié a contactos de confianza fuera del país. Y preparé un paquete final con toda la información organizada. Pero antes de hacer cualquier movimiento público, necesitaba una cosa más. La prueba definitiva. La que conectara directamente al fundador con todo el sistema. Laura consiguió algo inesperado. Un acceso temporal a un archivo histórico de la empresa que nunca había sido completamente migrado a los sistemas nuevos. Dentro había registros antiguos de decisiones estratégicas. Y en uno de esos documentos encontramos algo imposible de ignorar. Firmas del fundador en operaciones financieras encubiertas. No eran recientes. Eran de años atrás. Mucho antes de que mi jefe o su hijo estuvieran involucrados. Eso lo cambiaba todo otra vez. Porque significaba que la estructura no había sido corrompida con el tiempo. Había nacido así. Y todos los demás solo habían heredado el sistema. La noche antes de tomar cualquier decisión final recibí una última llamada. Esta vez no era desconocido. Era el hijo de mi jefe. Su voz no tenía arrogancia. No tenía superioridad. Sonaba cansada. Me dijo que no quería seguir con esto. Que había entendido demasiado tarde en qué estaba metido. Me ofreció una reunión. Solo nosotros dos. Sin intermediarios. Acepté. Nos encontramos en un estacionamiento vacío. Cuando llegué ya estaba allí. No había seguridad. No había testigos. Solo él. Me dijo que todo había ido demasiado lejos. Que su padre había perdido el control. Que incluso el director general estaba siendo presionado. Y que la única forma de salir vivos de aquello era detener todo antes de que escalara más. Le pregunté por qué me lo decía a mí. Me respondió algo que no esperaba. Porque yo era la única pieza fuera del sistema que todavía podía romperlo desde fuera. Me entregó un dispositivo pequeño. Un pendrive. Me dijo que contenía registros internos a los que ni siquiera él debía tener acceso. Si lo que decía era cierto, aquello podía ser la prueba final. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego se marchó sin mirar atrás. Aquella misma madrugada tomé la decisión final. Envié todo. Cada archivo. Cada grabación. Cada documento. No a la empresa. No a los directivos. Lo envié a medios de investigación, a reguladores externos y a contactos internacionales. No hubo vuelta atrás. En menos de 24 horas la historia explotó. Primero fueron filtraciones. Luego artículos. Después investigaciones oficiales. Y finalmente una intervención directa de autoridades financieras. La empresa entró en caos. Directivos suspendidos. Cuentas congeladas. Investigaciones abiertas en múltiples países. Mi jefe fue el primero en caer.
Su hijo desapareció de todos los registros internos en cuestión de horas. El director general intentó dar explicaciones públicas, pero ya era demasiado tarde. El sistema entero que habían construido durante años se estaba derrumbando pieza por pieza. Pero lo más importante ocurrió semanas después. El fundador, el verdadero origen de todo, fue investigado formalmente. Y aunque intentó mantenerse fuera del foco, las pruebas eran demasiado claras. Su influencia no había sido visible, pero sí constante. Había guiado el sistema desde el inicio. Cuando todo terminó, no sentí celebración inmediata. Sentí silencio. Un silencio extraño. Como si hubiera salido de algo que llevaba demasiado tiempo consumiéndome. Laura dejó la empresa y empezó a trabajar en otro sector. Marcos reapareció meses después, confirmando que había sido protegido por una organización externa durante el proceso. En cuanto a mí, no volví a la misma industria. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. Una tarde, mucho tiempo después, recibí un último mensaje. Era del hijo de mi jefe. Solo decía una frase. Tenías razón desde el principio. No respondí. Cerré el mensaje. Y entendí que la verdadera venganza nunca fue destruirlos. Fue demostrar que toda su estructura, su poder y su mentira dependían de una sola cosa. De que nadie mirara demasiado de cerca. Y yo miré hasta el final.